Buenas tardes, bienvenidos a este webinar, otra ponencia del ciclo de webinarios sobre medio ambiente que hemos desarrollado con el objetivo de comprometernos aún más como egresados del Departamento de Ingeniería Química en dejar una huella ambiental sostenible, minimizar el impacto ambiental de eventos como este que lo estamos haciendo a través de la virtualidad. Y me presento brevemente, soy Beatriz Viloria, formo parte de este equipo de egresados de la 15ª promoción de ingenieros químicos de la UNEXPO Barquisimeto. Somos un grupo de egresados que, bueno, estamos repartidos por el mundo, algunos están todavía allá en Venezuela y desde hace ya 3 años vamos a cumplir, nos hemos reencontrado con un propósito muy claro y bien definido que es recuperar espacios. Apostamos por el futuro próspero de nuestro departamento, de sus estudiantes, y en base a este propósito también nos hemos establecido algunos más específicos, como promover actividades en pro del departamento. De hecho, voy a mostrarles algunas actividades que hemos desarrollado. También generar material que fortalezca la formación académica de estudiantes y profesionales. De hecho, el ciclo de webinarios es uno de estas actividades para apoyar este propósito como tal. Y por supuesto, crear y fortalecer redes con nuestros egresados, no solamente del Departamento de Ingeniería Química y no solamente de la 15ª promoción, sino también de otras promociones, como inclusive de otras especialidades del Politécnico y de otras universidades que también se han sumado a estas iniciativas y agradecemos muchísimo. Quiero mostrarles algunas de nuestras actividades. Tenemos dos canales en los cuales difundimos estas actividades que hemos desarrollado con el objetivo de recuperar los espacios. Hemos inclusive junto a los estudiantes del departamento recuperado las áreas externas y adyacentes al edificio como tal de ingeniería química. También la recuperación del aula E101. Estuvo bastante bonita esa actividad. Allí en el Instagram hay un Reels donde digamos que están algunas de los momentos en los cuales los chicos estaban ayudando a la limpieza de esta aula. También hicimos una primera limpieza al edificio como tal, en su totalidad. Recuperamos la sala de estudio y hemos hecho otros proyectos también desde el punto de vista de la formación. He tenido la oportunidad de ser instructora en la formación de sistemas de gestión de la calidad y ahorita estamos con la gestión ambiental, no solamente para los estudiantes, sino también los recién graduados y algunos egresados que se han sumado a estas formaciones. Y seguimos avanzando con un proyecto de química segura. Queremos mejorar las instalaciones de los laboratorios. Actualmente pues se utilizan las bombonas de gas al interno, esto por cuestiones de seguridad, digamos, integral desde el punto de vista de los equipos como tal, que bueno, sabemos las condiciones, pero esto también acarrea situaciones que pudieran generar peligros y riesgos, no solamente desde el punto de vista de las personas que trabajan allí, de los estudiantes, sino también del medio ambiente. Entonces nos hemos propuesto eh, este proyecto que ya seguramente el próximo año 2024 lo vamos a estar materializando. Y todo esto lo hemos logrado gracias a las donaciones de los egresados, gracias inclusive a la colaboración de estos chicos que de verdad que han sido estupendos, muy abiertos en trabajar en conjunto
con egresados que están allá directamente en Barquisimeto. En especial quiero mencionar a Cristian de Paola, que es, digamos, nuestro vocero y nuestra mano derecha allá en el departamento. Entonces, bueno, mostrarles un poco estas actividades, indicarles que nada, síganos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, donde compartimos todos estos eventos. Y vamos ya a dar inicio a este webinar, sin antes mencionarles que aún tenemos otras ponencias. El próximo jueves 23 de noviembre vamos a tener la ponencia sobre los procesos de captura de CO2 de la atmósfera, estado, ventajas y desventajas. Esto va a estar a cargo de Teresa Peña desde Canadá, que nos va a estar acompañando el jueves 30 de noviembre. Desde España nos va a acompañar Romy Parrella y ella nos va a hablar sobre cómo introducir y gestionar la circularidad en la empresa. Y el 14 de diciembre vamos a cerrar este ciclo de webinarios con Eli, y se me pasó su apellido, desde Chile, no es Elito Díaz. Realba. Eli. Eli Leandro Díaz. Eli Leandro Díaz, que tenemos varios Eli en el equipo. Él nos va a estar hablando sobre el tratamiento de aguas residuales y ahí vamos a cerrar este ciclo de webinarios que son casi 10 que hemos realizado con muchísimo cariño para todos los estudiantes y egresados del Politécnico y de otras universidades. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo al webinar. Yo voy a dejar de compartir para que María Carlota comparta, ¿ok? Y voy a presentarles a María Carlota, que se está conectando desde Brasil. Ella es ingeniero químico, egresado de nuestra promoción del año 99, la 15ª promoción de ingeniería química. Cuenta con una maestría y doctorado por la Universidad Federal de São Carlos en Brasil, de ingeniería química, con énfasis en el área de ingeniería de sistemas de proceso, realizando una investigación en la producción de biodiesel enzimático etanólico en el laboratorio de automatización y control de bioprocesos. También es profesora por más de 15 años en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo, en el área de la tecnología química, química general, gerencia y ambiente. Actualmente es investigadora de desarrollo tecnológico industrial en un proyecto de desarrollo de bioprocesos para la producción de etanol de segunda generación en la COPE de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. Y hoy nos va a estar hablando de un tema sumamente interesante que son las biorefinerías, alternativas sustentables para la sociedad moderna. María Carlota, bienvenida a este ciclo de webinarios. Quiero invitar a todos que si tienen alguna pregunta, comentario, lo pueden hacer a través del chat. Con muchísimo gusto, al final de la ponencia la vamos a estar leyendo. Y María Carlota atendiendo sus inquietudes. Adelante, Mari. Pero primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer volver a los inicios y con respecto al Politécnico, bueno, que ha sido la casa de estudio donde nos formamos todos. Voy a hablarles un poco a continuación de mi poca experiencia que tengo aquí con las biorefinerías, pero sobre todo lo que he aprendido aquí en Brasil. Vamos a ver que esto no me avanza. Recording in progress. A ver, ahora sí. Entonces, bueno, vamos a hablar de las biorefinerías, un poco de la experiencia que he tenido a lo largo de estos 7 años, un poco más de 7 años que tengo aquí en Brasil, trabajando en esa área. Entonces vamos a hablar de las biorefinerías como una alternativa sustentable para las sociedades modernas. Actualmente, como dijo Beatriz, yo me encuentro en Río de Janeiro, en la COPE, que es un programa de pesquisa y posgraduación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y estoy trabajando en un proyecto entre varios laboratorios, y estoy adscrita al laboratorio de bioetanol.
como tal. Entonces, para hablar de las biorefinerías, es importante revisar un poco cuáles son las tendencias de la industria química para los próximos años. Este es un trabajo que realizó una empresa de consultoría. Él está publicado en el 2017, fue publicado en el 2017, pero es súper actual, sobre la química del 4.0. Y ahí podemos rescatar cuáles son las principales tendencias de la industria química para estos próximos años. Podemos observar que entre las tendencias, yo remarqué aquí algunas que son que no son más importantes, pero que están relacionadas con la parte de la biorefinería, están desde el punto de vista de políticas y hacia la sociedad, el desarrollo, lo que es la tendencia hacia las biorefinerías, hacia el almacenamiento y captura de carbono, al uso de químicos o producción de químicos a partir de residuos, a producción de tecnología que utilicen energías renovables, a la percepción de al desarrollo o desenvolvimiento desde el punto de vista económico y empresarial de lo que es la industria biotecnológica, al uso de fuentes renovables y a la generación o a la producción de bioplásticos. En ese contexto, sería importante revisar un poco lo que es la química verde o los principios de la química verde. En el caso de los principios de la química verde, él está en 12 principios. Se viene hablando de química verde desde hace muchísimos años. Yo remarqué aquí también algunos de los más importantes, desde el punto de vista de la biorefinería, como es la prevención de la contaminación y correcto tratamiento de los residuos, la síntesis de sustancias químicas menos peligrosas, reducir el uso de disolventes y otras sustancias tóxicas, el uso eficiente de energía y sustitución por energías alternativas, el uso de materias primas renovables y diseño de productos biodegradables. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esto nos lleva a lo que son las biorefinerías. ¿Qué son las biorefinerías? Las biorefinerías serían como el equivalente a lo que son nuestras refinerías de petróleo. Solo que en las biorefinerías son instalaciones que integran procesos donde nosotros tenemos como materia prima biomasa y la vamos a transformar a través de una serie de procesos de diferentes tipos en biocombustibles, la podemos transformar en insumos químicos, en materiales, en alimentos, en raciones para animales y en energía. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo realizamos? Vamos a optimizar en esas biorefinerías el uso de recursos y la minimización o disminución de los efluentes, maximizando siempre los beneficios y las ganancias. Y esto se lleva a cabo a través de diferentes procesos o rutas, como se le conocen. Entre esas rutas está la ruta química, la ruta termoquímica y la ruta biotecnológica. ¿Qué implica las biorefinerías? Nosotros hemos oído hablar, por un lado, de bioeconomía y por otro lado, de economía circular. En las biorefinerías, nosotros hablamos de bioeconomía circular. Ambas, en el caso de la economía circular y de la bioeconomía, ellas procuran la disminución o producción o disminuir lo que es la huella del carbono. En el caso de la economía circular se preocupa mucho por el uso de incorporación de lo que es el proceso de reciclaje o de reuso de materiales, mientras que en la bioeconomía, que sería la diferencia, sería que es la implementación de uso de biomasa como material de partida. En el caso de la bioeconomía circular, donde se juntan esos dos conceptos, lo que hacemos es impulsar la implementación a gran escala de biomasa para diferentes sectores de la economía mundial. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite hablar de sostenibilidad, nos permite mitigar los efectos del cambio climático, nos permite, por ejemplo, hablar de reutilización y nos permite hablar de innovación. Revisando un poco el ciclo de bioeconomía circular, que sería el ciclo, nosotros tenemos la biomasa. Esa biomasa, a partir de esa biomasa, nosotros vamos a generar unos precursores. Esos precursores se van a convertir en materiales o químicos, o productos intermediarios o productos finales, ya como tal, y esos al final me van a generar los productos que son de consumo. Durante su consumo, nosotros vamos a generar agua, energía y nutrientes, que la va a ser incorporada nuevamente o va a ser a la biomasa. Y aquí nosotros estamos cerrando la cadena. En el sentido, la cadena de lo que sería la parte de bioeconomía. Cuando hablamos de bioeconomía circular, estos productos pueden ser reutilizados. A partir de esos productos volvemos a generar esos materiales químicos que pueden ser reciclados para producir nuevamente esos precursores.
Y esos precursores pueden se convertir en efluentes que van a ser la biomasa. Esto que está aquí, encerrado dentro de esas líneas roja, es lo que se conocería como biorefinería. No es más, si nos vamos a un gráfico, un esquema más simple, nosotros tenemos la materia prima, la vamos a condicionar y separar en los diferentes componentes. Y vamos a generar lo que son los precursores que me van a dar inicio a lo que son las plataformas. Esto hasta acá es lo que se conoce como procesos primarios en la biorefinería. Disculpe. A partir de estas plataformas o de estos builders, nosotros vamos a pasar por procesos de conversión para obtener los precursores que más adelante vamos a ver, que son estos precursores pasan por procesos de refinado y finalmente vamos a convertirlos en bioproducto o en bioenergía. Estos serían mis procesos secundarios. En resumen, las biorefinerías no son más que procesos donde la materia prima, sería que son las biomasas, van a pasar por varios procesos para obtener los bioproductos. ¿Cuáles son las biomasas? En función de las biomasas nosotros vamos a poder tener diferentes plataformas o diferentes tipos de biorefinería, las podríamos clasificar. En ese caso, las biorefinerías pueden ser de origen agrícola, cuando tenemos residuos de la industria agrícola, podrían ser de tipo forestal, que son, por ejemplo, residuos en este caso aquí nosotros llamamos de la floresta energética, que son residuos de tala, residuos incluso también de la colecta de los sembradíos, ¿ok? Tenemos residuos verdes, que por ejemplo son los restos de la grama, los restos de corte de, de los jardines. Yo sé que, por ejemplo, allá en Venezuela, en la Universidad de Carabobo, hay un grupo que está trabajando con esos residuos verdes. Ahí hablaríamos de una biorefinería verde. Podemos tener también residuos ganaderos. Entonces, por ejemplo, tenemos restos de sebo de animal que se utiliza para la producción de biodiesel. Tenemos las algas. En las algas hablamos también de diferentes generaciones. Podemos utilizar residuos industriales y también podemos utilizar residuos urbanos. Entonces, cuando hablamos de biomasa es muy variada y en función del origen de esos sustratos, de esa biomasa, va a ser diferente, ¿cómo se llama? Va a ser nuestra biorefinería. No es una biorefinería única, sino que va a depender de la biomasa como tal y los procesos que nosotros vamos a tener. ¿Cuáles son esos procesos? Esos procesos van a ser mecánicos físicos, por ejemplo, trituración, molienda, todos para disminuir tamaño, para disminuir ciertas propiedades y mejorar ciertas propiedades físicas para su posterior procesamiento. Pueden ser procesos termoquímicos donde utilizamos alta temperatura, por ejemplo, aquí cuando trabajamos con bagazo de caña tenemos el hidrotratamiento térmico, donde con altas temperaturas y vapor hacemos la separación de los componentes de la célula vegetal. Tenemos los procesos biológicos, donde los más conocidos son fermentación, pero también tenemos la catálisis enzimática, con el uso de las diferentes enzimas, o pueden ser procesos químicos que van desde la oxidación, reducción, diferentes procesos donde se lleva a cabo una conversión química. Estos procesos nos van a generar las diferentes plataformas y estas plataformas nos van a generar los precursores. Cuando hablamos de plataformas, ¿de qué hablamos? Por ejemplo, hablamos de la parte de carbohidratos, donde se generan los azúcares, los amiláceos y por ejemplo, la fibra la torta de fibra, que serían los lignocelulosas. Tenemos también, por ejemplo, a partir de las proteínas, podríamos tener las gorduras, ácidos grasos libres, que estos gorduras serían, yo creo que esto está en portugués, serían las grasas, no serían gorduras, grasas o aceite, que se utilizan para la producción por ejemplo, de biodiesel. O tendríamos los hidrocarburos, por ejemplo, el gas de síntesis, que se puede generar por digestión anaeróbica y a partir de ahí de generar una serie de productos químicos. Que sería un proceso, en ese caso de digestión anaeróbica, sería un proceso bioquímico o bioquímico como tal. Y los productos pueden variar. Los productos pueden ser biofertilizantes, porque son bioproductos, no estamos hablando de productos, sino bioproductos. Son biomateriales, son químicos, pero de base biológica. Por ejemplo, el etanol, ¿okay? Sería bioetanol, en el caso del biodiesel, no estábamos hablando de diésel, sino de biodiesel. Bueno, ese sería un biocombustible. Tenemos los biocombustibles y tenemos la producción de energía. Entonces, esta lámina como tal resume lo que sería una biorefinería y que va a variar dependiendo de
la biomasa que yo tengo de inicio, de los procesos que yo voy a incorporar y de cuáles son las plataformas y precursores que yo voy a tener y hacia dónde voy a orientar mis productos, mis bioproductos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, hasta ahora no hay ninguna pregunta, todo muy interesante. Adelante. Entonces, para hablar de biorefinería, nosotros no podemos dejar de hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Estos fueron implantados en el 2015, si no me equivoco. Ahí sí Beatriz me puede corregir. Y las biorefinerías tienen impacto directo sobre varios de esos objetivos. Uno de esos, en el caso del hambre cero, él impacta porque generalmente estas biomasas, una de las características que deberían tener, y que no lo comenté anteriormente, es que ellas no deben competir con la producción alimentaria. Es decir, por ejemplo, si yo uso soya, no, esa soya no debería estar compitiendo, si uso maíz, por ejemplo, no debería estar compitiendo con el maíz de consumo también, o sea, de consumo, porque puedo usar también productos de residuo. Entonces, en el caso de las biorefinerías, nosotros podríamos contribuir con la parte de hambre cero, con salud y bienestar. Hablamos que contribuyen las biorefinerías con agua limpia y con el punto 6, que sería de agua limpia y saneamiento. Y uno de los más importantes que él contribuye en la producción de energía asequible y no contaminante, porque entre las cosas que nosotros podemos producir, producimos energía. ¿Ok? Influye también en el ODS 8, porque trabaja con trabajo decente y crecimiento económico. Una de las cosas importantes de las biorefinerías es que no solamente se habla de la parte industrial, sino, por ejemplo, también del sello, aquí le llaman del sello social. En el caso de, por ejemplo, del biodiesel, que es con el que yo trabajé, tiene una parte en la parte social, en lo que es la generación de cultivo y en la implementación de lo que son los cultivos de soya y todo eso. En la parte, contribuye también con el ODS 9, que es la industria, innovación e infraestructura, con la producción y consumo responsable, porque estamos incorporando, como ya les dije, conceptos de bioeconomía circular, además de conceptos de química verde. En acciones por el clima, porque la idea de todos estos biocombustibles, generalmente, por ejemplo, en el caso del diésel, que es con el biodiesel que yo trabajé, su consumo disminuye la generación de CO2 si lo comparamos con el diésel, puede contribuir a mejorar la vida submarina y puede contribuir a mejorar la vida de los ecosistemas terrestres. Entonces vemos que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, en esto que yo llamamos sociedades modernas, las biorefinerías funcionarían como alternativas para contribuir en varios puntos al mismo tiempo de lo que tiene planteado, de lo que se ha planteado esta Agenda 2030. Yo estoy colocando abajo todas las fuentes donde pueden conseguir información sobre lo que he estado hablando. Entonces ahora sí les voy a hablar un poco de mi experiencia aquí en Brasil. Y vamos a comenzar por revisar la matriz energética brasilera. En el caso de la matriz energética brasilera, ella se diferencia de la matriz energética mundial porque el 45% es la única a nivel mundial donde el 45% de su matriz corresponde a fuentes de recursos renovables. Cuando hablamos de fuentes de recursos renovables, no hablamos solamente de biocombustible, pero hablamos de fuentes eólicas, hidráulica, energía eólica, energía a partir de biocombustible, y tiene un porcentaje también de energía proveniente de combustibles fósiles. Esto para el 2021. En el 2019, el padrón a nivel mundial era que era 14% era de la matriz energética mundial, era a partir de fuentes renovables y el 86% provenía a partir de fuentes no renovables. De acuerdo con este organismo de desenvolvimiento económico, el padrón ellos establecían a nivel mundial para el 2019 que estaba en 12 y 89%. Revisando un poco cómo ha sido esa participación de las fuentes de energías renovables en el Brasil, aquí tenemos los últimos 21 años, observamos que ella se ha mantenido estable en ese 40%, en ese padrón, teniendo una baja en el 2014 por una crisis mundial que hubo de escasez de agua, esta principalmente, y tuvo una alta en el 2019 aproximadamente por la introducción a mayor cantidad o por la mayor representación que han tenido, o mayor protagonismo que han tenido los combustibles a partir de fuentes no renovables, en el caso de Brasil, especialmente a partir de la caña de azúcar. Revisando cómo ha sido
esa participación de la energía en Brasil, aquí podemos observar entre el año 2000 y el año 2021, cómo se distribuye, cómo ha sido esa por consumo. Aquí vemos, esta que está aquí abajo sería para el 2045.6 el petróleo, o derivado, la energía a partir de petróleo y sus derivados, y el 34.5, y ha disminuido al 34.3. Yo siempre he sido, a pesar de que trabajo en esta área, yo soy defensora de la refinería, y creo que lo comenté en un webinar anterior que hice una pregunta, porque yo creo que las refinerías, o sea, el petróleo va a continuar porque la población va creciendo, y el petróleo va a continuar teniendo una participación importante, y las refinerías lo que están buscando es reinventarse para disminuir esa huella de carbono. En el caso, llama la atención el gas natural pasó aquí de 5.4, que el gas natural, a pesar de ser combustible fósil, es un combustible, una energía un poco más limpia, ella pasó a tener una mayor participación de 5.4 a 13.3, y resalta aquí, vamos a resaltar, es la contribución de los productos de la energía a partir de los productos de caña de azúcar u otros renovables, que tuvo una participación de 12.7 en el año 2000, y actualmente su participación es de 25% del total de energía como tal. Esto es reportado, estos datos yo los tomé de la empresa la EPE, que sería la empresa de pesquisa, de investigación de energía del Brasil. Y son datos públicos que la gente tiene acceso a ellos. Son las publicaciones anuales. Entonces, ¿por qué acontece esto en Brasil? Brasil, además que forma que es casi un continente, él es un país que es totalmente agrícola. ¿Ok? Me disculpan que algunas láminas van a estar en portugués, por lo menos la figura. Y aquí vemos algunos de los productos agrícolas del Brasil. Por ejemplo, está el dendén, que es la palma, y su producción y la generación de residuos. Entonces, por ser un país agrícola, él genera muchísimo residuo. Aquí vale resaltar la producción de caña de azúcar. De hecho, Brasil es el primer productor de caña de azúcar, el primer país exportador de caña de azúcar también. Pero no es solo caña de azúcar, porque ni estas que son conocidas. Por ejemplo, aquí en el laboratorio últimamente están trabajando con macaúba, que es el fruto de la palma de corozo, que nosotros conocemos como palma de corozo, y está siendo usada para producir biocombustibles también. Entonces, son muchísimas materias primas que pueden ser utilizadas, y en esa producción de materias primas son muchísimos los residuos que pueden ser generados, y eso permite que Brasil, en este caso, sea un fuerte candidato para tener biorefinerías. Entonces, hablando un poco, yo me voy a enfocar en las refinerías de azúcar, ¿ok? Porque son las más importantes aquí en Brasil, y son con las que estoy trabajando actualmente. En este caso, hablando un poco del sector sucroenergético, este que está aquí es un mapa a su izquierda, es un mapa de Brasil, ¿no? Y podemos observar que dónde están ubicadas las principales, los principales producción de caña de azúcar, que está ubicada principalmente en la zona sur, centro y sur del país, y en la zona norte. Si nosotros montáramos un mapa sobre esto, o coláramos un mapa sobre de dónde se ubican las usinas, que son como se le llaman a las refinerías de azúcar, están ubicadas también en esta región, muy próximas a los cultivos de azúcar. Aquí podemos observar entonces un histórico de producción de caña de azúcar. Como les conté, Brasil es el principal productor de caña de azúcar a nivel mundial. En azul tenemos la producción de caña de azúcar, ¿okay? En naranja tenemos la producción ya de azúcar refinada, y en gris, perdón, tenemos la producción en millones de metros cúbicos, que sería que está aquí, del etanol producido. ¿Por qué eso? Porque ¿cómo funcionan esas plantas de azúcar aquí? Perdón, vamos a ver más para el frente que nosotros aquí en las plantas, en las usinas, no solamente se produce azúcar, sino que se produce, aparte del azúcar, se genera energía que entra dentro de la matriz energética, o sea, es accesible a la población, y se produce etanol. O sea, y eso va a variar en función de la demanda. ¿Qué producimos ahora? ¿Qué no producimos? ¿Cuánto producimos de azúcar? ¿Cuánto vale etanol? ¿Cuánto vale energía? Entonces, para hablar de la sucroquímica, vamos a hablar de la principal materia prima. La principal materia prima, en el caso de la sucroquímica, sería la caña de azúcar,
La caña de azúcar aquí, como es el país, un país que es productor de caña de azúcar, nosotros tenemos las cañas de azúcar energéticas, ellas han sido modificadas genéticamente para tener una mayor producción para ser usadas, no son para consumo humano, sino que son usadas para producción de energía o de combustible. En el caso de la caña de azúcar, la planta como tal, la primera parte es lo que se conoce como puntero, esa se descarta, igual que las folias verdes y las folias secas. Lo que se utiliza es esta parte de aquí, que es como el 70% de la planta, que se conoce como colmo. El colmo, él es rico en sacarosa, sabemos que la sacarosa es una molécula que está formada por glicosa y fructosa, ¿no? Si no me equivoco, aquí me van a perdonar los químicos. Pero a partir de ella, que sería lo más importante, es que nosotros podemos obtener más de 255 productos. ¿Cómo obtenemos esos 255 productos? Los podemos obtener a partir de dos rutas o dos plataformas. A partir de la alcohol química, es decir, a partir de este azúcar, generar alcohol y ese alcohol servir de precursor para otros productos, o a partir de lo que se conoce como sucroquímica, que es a partir del azúcar, esas diferentes cadenas de azúcar, S5, C6, C13, 12, generar productos. Entonces, para resumir, ¿cómo funcionarían estas refinerías de azúcar? Entonces, nosotros tenemos la caña de azúcar, una refinería de azúcar normal, lo que son los centrales azucareros allá en Venezuela. Nosotros tenemos la caña de azúcar, de la colecta se genera la palla o paja, no sé si esa es la traducción más cerca, más la palla, el resto de lo que se genera del cultivo. Y tenemos los tallos, que es lo que yo le dije que era el colmo. Estos son residuos agrícolas. El tallo, una planta para la producción de azúcar, a partir del tallo se genera el jugo de caña, que es rico en sacarosa, y se genera el bagazo. El bagazo va a ser rico en celulosa. Este jugo de caña se utiliza por un proceso normal, un central azucarero, se utiliza para la producción de azúcar. Aquí, en las usinas, además de producir azúcar, parte de ese jugo de caña se utiliza para producir etanol, y es lo que se conoce como etanol de primera generación. Ahí estaríamos hablando de una biorefinería azucarera, vamos a decirlo así, biorefinería de sacaridio. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos los residuos que se generan durante el proceso, que sería bagazo. Estoy hablando de los residuos más simples, porque son más los residuos que se generan. El bagazo y la pala. Generalmente, este bagazo y esta pala son quemados dentro de la refinería para generar energía, que sería bioelectricidad. Y esa bioelectricidad es enviada a la matriz energética de consumo normal, ¿no? Entonces es incorporada a la matriz energética. Cuando nosotros hablamos como biorefinería, nosotros podríamos considerar también que este bagazo, que es rico en celulosa, y esta paja, nosotros la podríamos pasar por una serie de procesos o procesos de conversión y convertir a partir de ella, producir a partir de esa celulosa, etanol. Y este se conoce como etanol de segunda generación. Yendo más allá, nosotros a partir de esa sacarosa podríamos hablar de una tercera generación y podríamos hablar, por ejemplo, de una cosa que se está discutiendo ahorita mucho, que son los combustibles de aviación para barcos, se está discutiendo aquí. Podríamos obtener detergentes y solventes, que vamos a ver más adelante, podríamos obtener cosméticos, biolubricantes, saborizantes, endulzantes y biopolímeros. De hecho, uno de los ejemplos que le traigo más adelante es de una biorefinería aquí, de caña de azúcar que produce biopolímeros entre los productos. Y ahí estaríamos hablando de un proceso de biorefinería. Y eso al final es como un rompecabezas. O sea, dependiendo de los procesos que tú vayas incorporando y los intereses que tú tengas, tú vas armando y tratando de sacar la mayor cantidad de productos para optimizar el proceso. ¿Alguna pregunta? No. Sigo. Entonces, solo de la sacarosa, para revisar, volviendo a la lámina anterior, nosotros tenemos la caña de azúcar, tenemos la sacarosa, que pasa por ejemplo, por un proceso de hidrólisis, para no hablar de la producción de azúcar, y aquí vamos a tener mezclas de azúcares. Estas mezclas de azúcares pueden ser azúcares de dos cadenas de 2 átomos de carbono, de 3, de 4, de 5, de 6, independientes, y ellos pueden ser pasados por procesos biotecnológicos, que generalmente son por procesos de fermentación, y fíjense todos los productos que podemos obtener, o por procesos químicos, por ejemplo, reducción, deshidratación, oxidación,
Y aquí estos serían algunos productos que se pueden obtener y cuáles serían estos serían intermediarios y los productos finales. Además de eso, de la caña de azúcar, de la biomasa, que serían los residuos de la industria de azúcar, esto es sin hablar de producir azúcar ni producir, no produciendo azúcar, sino produciendo productos químicos como tal, de interés químico. De estos residuos de la industria de azúcar, nosotros tenemos ya, como les comenté, la paja y el bagazo de caña, pasa por una serie de pretratamientos, una hidrólisis, removemos todos los compuestos que no sean no azucarados y los podemos mezclar con esto. Pero también tenemos otros residuos, tenemos la melaza, que también puede ser usada, tenemos la vinaza, que también puede ser usada, la vinaza se utiliza para riego, pero también, por ejemplo, hay una empresa aquí en Sao Paulo, en Sao Paulo, el estado, que ella está trabajando junto con la Universidad de Portugal, creo que es la universidad, no me acuerdo el nombre ahorita de la universidad, para trabajar, para producir biodiesel por fermentación a partir de esa vinaza. Entonces, cuando hablamos de biorefinería, no nos concentremos en los productos, sino en maximizar la mayor cantidad de productos que se puedan obtener a partir de esa materia prima. Entonces, ya hablamos de la misma usina o la biorefinería a partir del azúcar. Nosotros tenemos otra biomasa, que es la biomasa lignocelulósica. Aquí va a pasar muy rápido, pero esos son los residuos vegetales. Imagínense que aquí está la pared celular, ella está formada principalmente por celulosa, que son estas cadenas ordenadas, por hemicelulosa, que recubren esta celulosa, y por lignina. Nosotros ese lo podemos someter lo sometemos a procesos de pretratamiento. Aquí trabajamos con hidrotérmico, por ejemplo. Bueno, trabajaremos con molienda o con extrusora y después trabajamos con procesos hidrotérmicos para conseguir separar la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Entonces, además de todos los productos en una biorefinería, a partir del azúcar o a partir de la caña de azúcar, que se pueden obtener, que ya les comenté, a partir del azúcar, también podemos obtener todos los derivados que podamos obtener de la celulosa, de la hemicelulosa y la lignina. Entonces, cuando hablamos de biorefinería es eso, es tratar de optimizar y de sacar el mayor provecho a nuestras materias primas para generar la mayor cantidad de productos posible a partir de biomasa. Entonces, en el caso del etanol de segunda generación, un posible proceso sería esa biomasa, que sería esa que les comenté, la lignocelulósica, pasa por una serie de pretratamientos que van a variar dependiendo de las características de la biomasa. Luego pasa por una hidrólisis enzimática, entonces aquí estamos hablando de producción de enzimas, también como que pueden ser generadas dentro del mismo bioproceso. Aquí es un poco de lo que nosotros hacemos aquí. Nosotros aquí hacemos enzimas celulósicas a partir de fungos, utilizando, por ejemplo, bagazo de caña como sustrato, para ser utilizados dentro de un mismo proceso de producción de etanol. Entonces utilizamos los mismos residuos para producir enzimas que van a ser utilizadas en el mismo proceso. A partir de esa hidrólisis enzimática obtenemos los diferentes azúcares y a partir de esos azúcares, bueno, separamos la lignina de los azúcares. Esos azúcares son hemicelulosa y celulosa, C5 y C6. Pasan por procesos de fermentación que dependiendo de los procesos generalmente son separados. En el caso aquí hay un proyecto con Xilosa, pero han sido, ¿cómo se llama? Existe investigación para conseguir unas levaduras modificadas genéticamente para fermentar ellas simultáneamente también. Entonces, en el caso de la lignina puede ser utilizada para producción de energía y estos azúcares por fermentación pasan por procesos de destilación y pueden ser utilizados para producir el etanol, que sería conocido como etanol de segunda generación. Entonces, ¿cómo se incorporaría ese proceso de etanol a la segunda generación? Es como les comenté, es como armando rompecabezas. Nosotros producimos alcohol, producimos azúcar en nuestra biorefinería de azúcar. Producimos etanol de primera generación, que es directamente del caldo de caña. Producimos energía, que es cuando quemamos y esa energía es consumida dentro de la biorefinería, pero también puede ser distribuida para afuera cuando tenemos un exceso. Y además de eso, vamos a utilizar nuestros residuos agrícolas o nuestros residuos lignocelulósicos y vamos a incorporar. Entonces, para producir más alcohol de segunda generación o para producir otros productos X que se puedan producir. Esta parte del proceso de producción de etanol de segunda generación es un proceso más nuevo
las empresas lo están incorporando ahorita porque es aprovechar al máximo todos los productos y residuos que se generan. Y él ha ido evolucionando. Aquí tenemos los primeros que para producir bioetanol. Si podemos ver aquí, la biomasa pasa por un pretratamiento, la producción de celulasa, que sería la producción de enzimas, todo es separado, separada la hidrólisis y la fermentación. Se hace la hidrólisis por separado, se fermentan los glicosis por separado, se fermenta la xilosis por separado y después se hace el proceso de destilación para obtener el bioetanol. Ojo con esto porque aquí hay inhibición de las celulasas, de las enzimas, por la presencia de celuliosis y glicosis. A nivel industrial, en Petrobras, por ejemplo, aquí tienen un proceso simultáneo. Tanto la hidrólisis como la fermentación se lleva a cabo en un mismo reactor. Se alimenta tanto la celulosa como la levadura. ¿Okay? Se hace la fermentación de la xilosis por separado y se hace el proceso de destilación para obtener del bioetanol. Tenemos a nivel de pesquisa, a nivel de investigación, está lo que se llama como CCCF, que es que se hace la fermentación en conjunto, tanto de la glicosis como la xilosis, la hidrólisis se hace en conjunto, la fermentación, todo. Lo que le comenté, esto ha tenido un poco más de la parte de intervención de lo que es biología molecular, porque se utilizan levaduras que son modificadas genéticamente para hacer tanto la fermentación de los C6 como de las cadenas C5. Y en una concepción más avanzada sería que también es a nivel de investigación, que la hidrólisis se haga, que además de la hidrólisis y la fermentación en conjunto, se haga también la producción de enzimas. Les estaba comentando que nosotros aquí producimos enzimas a partir de residuos también de la industria del azúcar. Entonces, que todo eso se haga en conjunto en un mismo reactor para producir bioetanol. Eso está a nivel de investigación. Entonces, me deja. Ahí. ¿Cuáles serían? Esto ocurre a nivel industrial, ocurre. Aquí yo no les comenté, pero en la primera lámina que yo mostré, en la portada, era una biorefinería que fue inaugurada ahora en octubre de la Raízen. Raízen es una de las empresas más importantes a nivel de energía aquí en Brasil, es la subsidiaria de la Shell. Pero tenemos aquí dos ejemplos, por ejemplo, la Gran Bio que queda en Alagoa y la unidad de Raízen que queda en Piracicaba, en Sao Paulo, donde son dos plantas donde además de producir alcohol de primera generación, producir azúcar y energía, que son las usinas normales, producen también etanol de segunda generación. En el caso de ellos utilizan enzimas comerciales, aquí está lo que han invertido, lo que producen por año de etanol y las tecnologías que ellos utilizan. Pero también, por ejemplo, tenemos otra usina que no produce alcohol de segunda generación, sino que produce, por ejemplo, polihidroxibutirato. Además del azúcar, de la energía y del etanol, él produce polímeros por sucroquímica a partir de la caña de azúcar. Esta es una usina que queda en Serrana, también en Sao Paulo, y que el proceso empezó como en el área de investigación desde 1991 hasta 2008, que fue cuando se implantó como tal del proceso desde el punto de vista industrial. El PHB, si aquí vemos el ciclo de vida, es un polímero biodegradable y sostenible que es tecnología 100% brasilera. Eso sería con respecto a las usinas de azúcar. De una forma muy general, esto es un tema muy amplio y que va a variar en función, como les dije, de la biomasa, los sustratos, todo lo que nosotros y los productos que nosotros queramos obtener. No, yo les iba a hablar de sustrato, pero no voy a dejar de la parte del azúcar, solo que no quería dejarles hablar de biodiesel, porque antiguamente trabajé en el área de biodiesel. El biodiesel, como nosotros lo conocemos, el biodiesel, él se obtiene por una reacción de transesterificación, donde el aceite, que puede variar las fuentes de materias primas, que están algunas de los óleos más utilizados, aceites más utilizados aquí en Brasil, siendo la soya el más importante, el más usado, reacciona con un alcohol. Industrialmente, casi todo lo que la mayor parte del biodiesel que se produce a nivel mundial es el metanol. Si nosotros estaríamos hablando del concepto de biorefinería, lo ideal sería producirlo a partir de etanol, que, por ejemplo, en el caso de Brasil es una idea atractiva desde el punto de vista económico porque el etanol se produce aquí. Y los catalizadores pueden variar de catalizadores químicos, que pueden ser alcalinos ácidos, hasta el uso de enzimas. Entonces, en el biodiesel se produce, en la transesterificación, la parte del biodiesel, que no es más que una mezcla de ésteres, que tiene propiedades similares con el diésel, más no es la misma estructura química,
se produce glicerol. Entonces, en este caso, el biodiesel como tal es un combustible renovable que se puede obtener a partir de fuentes de origen vegetal o animal. Pueden ser estos óleos, pueden ser óleos nuevos, pero también pueden ser óleos usados, por ejemplo, cuando hablamos de procesos enzimáticos, y que se obtiene por reacciones de transesterificación. Pero además, como yo les comenté, además del biodiesel se produce el glicerol. Y el glicerol, así como abrimos todo el abanico de opciones que se pueden obtener a partir del azúcar, a partir del glicerol tenemos la línea que sería la glicerol química, es decir, una cantidad de productos que se pueden obtener, surfactantes, productos químicos, azúcar, ésteres, que se pueden obtener a partir del glicerol. Entonces sería casi que otra presentación más para hablarles de lo que es la glicerol química. En el caso de la producción de biodiesel, aquí están las plantas, ellas coinciden también, si nosotros colocáramos este mapa sobre un mapa de producción de soya, ellas consiguen, también están en la misma área. Si nosotros lo quisiéramos hacer biodiesel etanólico, también coinciden donde están las usinas, las principales usinas. En azul podemos observar las plantas que estaban produciendo biodiesel en el 2017, en el vino tinto las que no están produciendo. Esto no ha variado mucho con respecto al 2018. Aquí en Brasil es obligatorio el uso de biodiesel, no se utiliza 100%, pero se utiliza una mezcla que actualmente, mezclado con el diésel de petróleo, que actualmente va en 10%, o sea, es 90% diésel a partir del petróleo y 10% biodiesel. ¿Okay? Aquí vemos la evolución desde el 2008, porque en el 2008 se implantó, en el 2005 se creó eso de la mezcla de biodiesel, ¿okay? Y cómo ha ido aumentando, porque también esa mezcla empezó con 5%, ha ido aumentando la producción de biodiesel, y por cada, no me acuerdo ahorita la cifra, pero por cada tonelada de biodiesel que se produce 3 o 4 veces más de glicerol. Entonces también es otra industria desde el punto de vista de biorefinería que sería atractiva para explotar, la parte de glicerol química. Y eso sería todo con lo que es respecto al biodiesel, porque si no me va a ocupar mucho tiempo. Otra de las cosas que es característica de aquí de Brasil es el programa, o de lo que ha incentivado lo que es esta producción de productos a partir de biorefinería o de biomasa, es el RenovaBio. El RenovaBio sería, es un programa, es una ley, como tal, es un programa de políticas públicas que consiste en un programa de descarbonización para reforzar el compromiso de Brasil con la reducción de las emisiones de gases contaminantes que agravan el cambio climático y el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. Es un programa que fomenta el uso de biocombustibles para evitar la emisión de más de 600 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera durante los próximos 10 años. Esta ley fue implantada en diciembre del 2018, perdón, yo no sé por qué aquí dice 2019. Y lo que busca es premiar una producción eficiente de etanol con la generación de unos créditos que se conocen como créditos de descarbonización o CBIOs. Estos CBIOs los emite la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Productos Renovables, la ANP, y mientras más alta sea tu nota de eficiencia, se supone que más títulos tú vas a generar. ¿Qué le trae de ventaja a las empresas? Que estos valores que se generan, estos títulos, son negociables en la bolsa de valores. Límite de lo que yo puedo producir de CO2, si yo me paso de ese límite, yo voy a tener que pagarle a una empresa que esté por debajo CBIOs para yo compensar mis emisiones de CO2. Entonces, por ejemplo, en el 2019, que fue cuando arrancó, 2019-2020, se generaron 18.5 millones de CBIOs. Este fue el valor de las ventas, se atingió, el objetivo del gobierno se cumplió casi en 100%, fue 97.6%. Y esta ley lo que busca su objetivo es reducir las emisiones establecidas anuales, o sea, lo que va es, y cada empresa, cada distribuidor va a tener, de acuerdo a la cuota que él tenga de combustible fósil, de uso de combustibles fósiles, él va a tener metas diferentes. Entonces eso lo establece la ANP. Para terminar, yo les quiero hablar sobre cuáles son los factores que han permitido ese crecimiento de las biorefinerías en Brasil. Una de las causas, bueno, lo que es el calentamiento global y sus impactos, el compromiso para disminuir estas emisiones por parte del gobierno. Otra de las cosas, un establecimiento de mecanismos de cooperación internacional entre la investigación
y la industria, ¿okay? Entre áreas de investigación y desarrollo y la industria, se invierte mucho también en investigación a nivel de las universidades y de los grupos de pesquisa, en el caso, a través de las organizaciones de fomento. Ya yo voy a traer dos ejemplos de fomento y se invierte. Aquí donde yo estoy en la COPE, hay proyectos con Petrobras para invertir en la generación de combustible de aviación y de combustible para el sector marino también. Un crecimiento aquí en de la química verde y la biotecnología. Aquí no solamente a nivel de posgrado, sino a nivel, por ejemplo, de carreras de graduación. Cada vez son más las carreras asociadas a esta área que están surgiendo, cada vez son más las personas que se están involucrando, cada vez son más las empresas. Yo tenía un ejemplo, no lo coloqué, de la Procter Gamble, de un programa que él tiene de emisiones CO2 aquí en Brasil y cómo ha ido cambiando todos los productos los productos que les genera y cómo les va cambiando los sellos de carbono y cuánto usa. Ella identifica cuánto CO2 usa y todo eso. Hay un consumo consciente y de preocupación por lo ecológico. Existen políticas crediticias, perdón, y políticas tributarias para consolidar la industria brasileña. Y de ahí vemos algunas cosas como el renovabio. Y estas son cosas que también tienen que ir ocurriendo, ¿no? No es solamente que se ha hecho. Yo no digo que todo está bien hecho ni todo está completo, pero sí va en un camino avanzando quizás mayor que a otros países. Hay una legislación, quizás una legislación ambiental más restrictiva puede ayudar. Se pide mucho alianzas público-privadas. Aquí en el laboratorio existen muchos proyectos que son del laboratorio en conjunto con empresas. ¿Okay? Son proyectos de investigación para obtener biocombustibles o producir algunas cosas a partir y son en conjunto con la empresa. Y existe una percepción de por ejemplo, incentivar la percepción de la sociedad en relación al valor de las tecnologías limpias. Me consta por mis hijos que ellos trabajan en las escuelas, se trabaja con los ODS, son escuelas públicas. No en todas partes, pero yo creo que eso ha contribuido un poco al crecimiento de las biorefinerías en Brasil. Como les comenté, para finalizar, les voy a mencionar dos proyectos de investigación que son los que en los que he trabajado, que son apoyados por organismos de fomento y que contribuyen a lo que son al fortalecimiento de las biorefinerías. Este fue el primero donde tuve la oportunidad de participar, de la fábrica celular a la biorefinería integrada, biodiesel, bioetanol, un abordaje sistemático aplicado a problemas complejos en micro y macro escala. Este proyecto inició en el 2016 y debe estar por terminar este año. Fue desarrollado, fue financiado por la FAPESPI, que es un organismo de amparo de la pesquisa del Estado de São Paulo, a través del proyecto BioE, y participaron 4 universidades. Además de los resultados que se obtuvieron desde el punto de vista de investigación, son proyectos multidisciplinares, que yo creo que eso ayuda muchísimo. Dentro de la UFSCar trabajaron varios grupos, dentro de la UFPI también trabajaron varios grupos, trabajó gente de modelaje y simulación, trabajó gente de química, de bioquímica, de biología molecular, trabajó la gente de ingeniería de alimentos de Unicampi, y son, por lo menos este proyecto, yo sé que hasta donde yo les seguí la pista, habían más de 200 artículos publicados, habían muchísimas patentes generadas, participaron más de 200 investigadores a lo largo de los 7 años. Entonces, además yo creo que es importante que las universidades también se involucren en este tipo de investigación. Y este otro proyecto, en este estoy trabajando actualmente, es un proyecto financiado por el CNPq, que es otro órgano de fomento nacional, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, que es un desenvolvimiento de bioprocesos para producción de etanol de segunda generación. Estamos trabajando 4 universidades, la UFRJ, en el caso con 3 laboratorios, la Universidad de Brasilia, en la parte de genética, Embrapa y la Ryzen, porque es un proyecto, como es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, empresarial universitario. La idea en este proyecto es producir enzimas a partir, como les dije, de residuos agrícolas para incorporarlos en la producción de alcohol de segunda generación, es decir, a partir de bagazo de caña, que sería uno de los residuos de las usinas. Bueno, muchísimas gracias. Estas son las redes sociales del laboratorio de bioetanol, donde estoy. Él es un laboratorio adscrito al Instituto de Química y a la COPE, aquí de la UFRJ, donde fui con mayor tiempo. Y bueno, este sería mi email. Yo tengo cuenta en LinkedIn, aparezco como María Carlota Villegas Aguilar, creo. No la coloqué aquí, se me olvidó. Bueno, muchísimas gracias. Sería todo.
Muchísimas gracias, Mari. Interesantísima tu ponencia. Mientras que la explicabas, de hecho a leer las preguntas que han dejado por acá las personas que están dentro de la conferencia, y son preguntas bastante interesantes también. Me llama la atención, ¿no? El hecho de estas biorefinerías y cómo están alineadas a los tres pilares de la sostenibilidad, el social, económico y medio ambiente. Ujú. Sobre todo el enfoque que tú les diste también desde la economía circular Circular. y el apoyo a los objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces, eso me ha parecido bastante interesante. Voy a ir leyendo las preguntas en el orden en el cual fueron redactándolas acá. Pedro comenta, ¿qué pureza se alcanza con el etanol de segunda generación? El mismo. O sea, igual, de hecho, si nosotros logramos separar hacemos la hidrólisis y conseguimos lo que se hace es separar el azúcar los azúcares de cadena C6 y C5, él se fermenta junto con los azúcares provenientes de la sacarosa. O sea, esos azúcares que provienen de la hidrólisis, solo los C5 no se fermentan juntos. Ese azúcar se mezcla con el azúcar proveniente del jugo de caña y se hace la fermentación en conjunto. De ese 70% creo que es, ¿no? No, ahí sí, Ok, si no, pues, ok, si no me equivoco. bien. Luis te saluda y te pregunta, ¿las biorefinerías producen la energía eléctrica que requieren para su funcionamiento? Sí, sí, la energía inicialmente la que ellos producen es para ellos, o sea, es para consumo. La energía que está en excedente se incorpora a la matriz energética. Eso es interesante porque tiene un impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo eh, De CO2. hecho, Ujú. no solamente producen a partir de la quema de bagazo, también podrían utilizan otros residuos, también pueden ser quemados para producir energía. Ok, muy bien. Dice Carolina, no me queda claro lo del etanol de primera y segunda generación. El etanol de primera generación es es el etanol que se obtiene a partir del jugo de caña de azúcar. O sea, cuando yo preparo el jugo de caña de azúcar, ese jugo yo lo puedo fermentar y eso se llama el etanol de primera generación. El etanol de primera generación. El etanol de segunda generación se obtiene a partir de los residuos generados a partir del proceso de producción de azúcar o de etanol de primera generación. Es decir, es el alcohol que obtengo del bagazo de caña de residuos lignocelulósicos, del bagazo de caña y de las palias, de la colecta que queda de los residuos que quedan de la colecta agrícola. Ese bagazo yo lo tengo que pasar por una serie de procesos, hago una hidrólisis enzimática, ahí consigo obtener azúcares que son a partir de la celulosa y de la hemicelulosa, que son esos azúcares de cadena C6 pasan por procesos de fermentación que generalmente se incorporan. Ese proceso de fermentación es el mismo proceso de fermentación del jugo de caña. Esos azúcares se mezclan con el jugo de caña y se hace una sola fermentación. Ok, muy bien. Aclarada esa inquietud. También Pedro dice, ¿la producción de biodiesel en Brasil es a partir de etanol o metanol? Biodiesel, metanol. Ujú. Metanol. Ok. Industrialmente es metanol. Hay el área de investigación para hacer la de etanol por esto del concepto de biorefinería. Pero Ujú. las plantas que están eh, mayormente son de metanol, la mayoría utilizan catalizadores químicos. Hay dos plantas que están utilizando catalizadores enzimáticos industriales. Ok. Utilizan una lipase de Novozymes. Muy bien. Claudia dice, me encanta lo que mencionó de la glicerol química, súper interesante. Por Gracias. aquí, Pedro dice, ¿qué grado tiene ese glicerol que se produce en esta industria? No me fui no hablé mucho de la glicerol química para no entrar, que él no es puro, él tiene que Ujú. pasar por procesos de purificación para ser utilizado. Eso encarece un poquito más. En el caso
Eso sí, ¿cómo sería? Dependiendo del proceso de obtención del biodiesel, sería más o menos puro, pero sí tiene que pasar por procesos de purificación. Yo me acuerdo en una presentación que yo hice sobre glicerol química, hablaban de un grado, no es el número exacto, pero sí pasaba por procesos de purificación. El que se obtiene a partir del proceso enzimático es mucho más puro y es como, ese era como grado de alimentar, pero sí tiene que pasar por procesos de purificación. No es puro. Pasa por una serie de procesos. Yo tengo la información en otra presentación, si quieres se la hago llegar. E incluso hay procesos ya a nivel de investigación que ellos buscan a partir de ese glicerol producir e incorporarlo dentro del mismo proceso utilizando algunos catalizadores químicos, no son catalizadores enzimáticos, sin purificar ese proceso de glicerol, obtener productos que pueden ser utilizados como precursor en otros. O sea, no necesitan purificarlo, pero es dentro del mismo proceso, ellos quieren otro subproducto. Pero O- sí, o- no es puro, puro. Va a depender más si viene de una catálisis química. ok, Yo le puedo pasar la interesante. información. Ujú. Lo No, que pasa es que ahorita interesante no la que entre en tengo. la cadena otra vez de, Ujú. hablando también del tema de la economía circular, tú lo mostraste muy bien, entra de nuevo en el círculo, ¿no? Sí. Luis nos dice, ¿el uso de biocombustibles en Brasil es solo para transporte público o se ha masificado para todo el parque automotor? En el caso del bioetanol, aquí los vehículos utilizan sobre todo los vehículos más nuevos, pueden utilizar tanto bioetanol como gasolina. Ujú. Yo creo que es uno de los países, es el país promotor de eso. Hay una ley, ahorita no me acuerdo el nombre. En el caso de biodiesel, él no se utiliza al 100%, pero sí se utiliza el diésel que tú compras perdón, vamos a empezar con el bioetanol. Tú vas a la bomba de gasolina, generalmente los carros más nuevos, mi carro, por ejemplo, usa solo gasolina, pero puedes utilizar tanto etanol, te venden etanol y te venden gasolina. Eso está masificado, el bioetanol. En Ok, el caso del biodiesel, cuando tú vas y compras biodiesel, el biodiesel que te venden, que es para la flota de transporte, él viene mezclado ya con biodiesel, el diésel, perdón, que te venden ya viene mezclado con biodiesel. ok, Ahorita, actualmente, la intención es llegar al 2030 con una mezcla 15-75. mm, Actualmente está en 10. ok, interesante. Ah, y con respecto a la producción de combustibles, está en proceso de investigación, combustibles para aviación y para barco, yo creo que lo nombré varias veces, están en Ujú. proceso, Petrobras, que sería la empresa el equivalente a PDVSA, Sí, está en Petrobras. proceso de investigación para generar esos combustibles para esas dos áreas. Eso es bien interesante lo que mencionas, porque Carolina hace un comentario al respecto y yo antes de este webinar estuve en otro de cálculo de la huella del carbono alcance Ujú. uno, porque el cálculo tiene tres alcances, ¿no? Entonces, primero el alcance uno en la organización como tal, alcance 2 a, digamos, partes interesadas cercanas a a la empresa, ¿no? Proveedores como tal, clientes. Luego viene el alcance 3, ¿no? Entonces, es bien interesante porque allí es donde hablamos del famoso CO2 y Carolina nos dice, uno imagina que el biodiesel emite menos CO2 que el diésel. Sí. Imagino que existen estudios al respecto, pero yo lo desconozco, podrías hablar algo sobre eso y está encantada de escucharte. Sí, existen estudios. Yo creo que Sheila comentó, Eli, que se formó con nosotros, trabajamos en esa parte. Yo voy a trabajar ahorita, pero sí existen estudios, sobre todo la parte de análisis de ciclo de vida, que ha demostrado que la huella de carbono de ellos es menor. Eh, y sé que las emisiones de CO2, ahorita no tengo los números en la cabeza, pero Ujú. las emisiones son menores que las emisiones de diésel. O sea, las emisiones de biodiesel son menores que las emisiones de diésel. Y está comprobado. Perfecto. Sí, eso Es que tiene impacto. al final la estructura es Ujú. diferente. Estamos hablando de ésteres y en el otro es otra estructura. Excelente. Claudia, bueno, gracias, profe, súper enriquecedora la charla. Nancy también te dice que es excelente. Carlota, Gracias. gracias. Sergio nos dice, buenas tardes, muy interesante la ponencia. ¿El biodiesel producido puede ser empleado al purificarlo o requiere otros procesos? Generalmente, bueno, yo trabajé con el biodiesel catalítico, pero generalmente enzimático, perdón.
pero generalmente él pasa por un proceso de purificación para llevarlo a los estándares tiene que tener un contenido de ácidos grasos libre. En el caso de, por ejemplo, el enzimático, nosotros hacíamos un lavado, hacíamos una nueva reacción para eliminar, con otra enzima, para disminuir los ácidos grasos libres y después hacíamos un lavado con soda cáustica. Ujú. Porque de acuerdo, para ser utilizado directamente existe una normativa de cuáles son las características y el contenido de triglicéridos, de, de triglicéridos que pueden estar presentes, mono, y de ácidos grasos libres. Entonces, Ok, generalmente pasa por los procesos de purificación. bien. Tengo otras dos preguntas antes de cerrar. Dice Carolina, como catalítica sería como un reuso del catalizador. No entiendo la pregunta. Sí, no sé si es una aclaratoria que ella misma se hace, porque no sé si es Me una imagino. pregunta. Pero en el caso, por ejemplo, del enzimático, uno trata, yo trabajé con catalizadores enzimáticos, en el caso del biodiesel, trabajé con biodiesel, con catalizadores solubles, o sea, utilizamos muy Mm, poca cantidad. A nivel industrial se utiliza, bueno, mentira, a nivel industrial las empresas que les comenté que están nuevas, que son 3 o 4 empresas a nivel mundial, una está aquí en Brasil, ellos utilizan soluble, pero mucha de la investigación que se ha hecho de catalizadores para biodiesel es con catalizador inmovilizado porque la idea es reusarlo para ujú. disminuir los costos. Ok, bien, voy entonces a la última pregunta. Bueno, Carolina dice, creo que sobre este comentario, dice, es con respecto a la producción de primera y segunda generación, ¿ok? Ah, sí, sería algo así, si lo compararías así. O sea, voy a usar el residuo además para terminar de producir más etanol. Ok, bien, me voy entonces a la última Tía de pregunta, Pedro. la de Pedro, sin antes comentar que Pedro te felicita por la ponencia. Luis también te dice gracias por tu ponencia maravillosa. Qué bueno que Brasil ha transformado su matriz energética haciendo uso de fuentes de generación de energía más limpias y creo que ese es el deber ser de muchos países. Luis, si queremos realmente impacto en las generaciones futuras, un impacto positivo e incluso impacto actual para nosotros mismos porque necesitamos un ambiente más limpio, más saludable con nosotros y con la misma naturaleza en sí. Pedro nos dice, a ver, ¿tienes la Ajá. proporción de esas aguas glicerinosas que se generan? Son conocidas como aguas dulces y Dulce, ajá. requieren ser destinadas para algún uso, ya que son en sí contaminantes con un DBO alto. Alto. Ese es en el caso de la catálisis, si no me equivoco, la catálisis química. O sea, la Ujú. producción de biodiesel, pero por catalizadores químicos. Yo tengo un material de eso, yo trabajé fue con el enzimático, pero si tengo un material de eso se lo puedo hacer llegar, porque una de las desventajas de los procesos de catálisis química, y por eso es que se ha ido orientando hacia la parte de catálisis enzimática, el problema sería más la parte industrial, la parte económica, es que esas aguas son contaminantes y es muy difícil separar ese glicerol de ese etanol, Mm, perdón, de esa agua. ok, Yo, bueno, eso, yo tengo esa información, se la puedo hacer llegar, porque ese fue un proyecto que yo hice de glicerol química en el doctorado. eso es bien interesante y se relaciona mucho con el tema, aunque no tenemos todavía el título definido, pero el tema es tratamiento de aguas residuales, que va a ser la última ponencia del ciclo de webinarios que va a tratar Eli y allí Leandro Díaz. inclusive, exactamente, allí pudiéramos inclusive dar alguna información un poco más específica sobre este punto. Es decir, que ustedes no pueden perderse ese último webinar. Bien, Yo bueno, que, no sé, María yo quería Carlota, terminar antes de terminar, o sea, para cerrar. sí. Cuando yo hablo de que esto es una alternativa para sociedades modernas, yo pienso, a pesar de que yo no estoy en Venezuela, yo creo que esta es una alternativa incluso para la recuperación podría ser una alternativa para la recuperación de los centrales azucareros en Venezuela, porque los Ujú. centrales azucareros en Venezuela tienen aquella concepción de solo producir azúcar y una forma de reinventarse y de también salir al frente con respecto a las deficiencias de faltas de energía, falta de combustible en Venezuela, sin dejar de lado el petróleo, porque yo soy defensora del petróleo, yo siento que él sí va a tener tiene su espacio, pero buscar estas nuevas alternativas sería interesante en Venezuela.
ante la situación actual. Vamos a ver. No, y fíjate que lo que comentas es tan relevante porque eso tiene un impacto significativo en la reutilización, ¿no?, de los residuos de caña, en la generación de empleos, que es la parte social y económica también, porque impacta a las personas, ¿no?, que se van a ocupar de darle una segunda, digamos, reutilización a estos residuos, genera empleo, genera una mejor ingreso a las mismas azucareras y bueno, apoyan todos estos temas de sostenibilidad que son tan importantes, ¿verdad? Y la recuperación y regeneración de nuestro país. Bueno, María Carlota, nuevamente muchísimas gracias por tu participación. Aquí a la orden para el que Agradezco, quiera. gracias, muchísimas gracias. Vamos a estar inclusive el próximo 2024 con otros temas interesantes relacionados. Agradecer a cada una de las personas que se conectaron en la tarde de hoy en este webinario. Muchísimas gracias por la participación. Visiten nuestro canal de YouTube porque allí van a poder acceder y ver nuevamente cada uno de estos webinarios que estamos realizando. Que tengan una muy feliz tarde para todos.